como el peón de torre siempre es diferente, pues hace tiempo que tenía la idea de introducir este material porque creo que ayuda a comprender mejor estos finales y puede ser útil. Como ha sido mi intención siempre en la investigación de los finales, digamos, relativamente nuevos o no tan estudiados teóricamente, he intentado encontrar posiciones claras que nos ayudaran a recordar y reglas que nos permitieran no solo jugar bien los finales, sino recordarlos con cierta claridad, porque es una de las dificultades que entrañan los finales teóricos. Algunos de ellos se pueden aprender, pero son difíciles de recordar, sobre todo aquellos que no se producen constantemente. Y bueno, pues ahora vamos a ver si en este caso he tenido éxito. El corte horizontal con el peón de torre tiene que ser un poquito diferente en los otros finales, porque al no tener el rey del bando del peón posibilidad de maniobrar por uno de los lados del peón, en este caso que hemos elegido la columna por el lado izquierdo, pues necesita poder maniobrar por el lado derecho y por lo tanto realmente para que el corte horizontal tenga posibilidades de lograr la victoria, pues es necesario que, lo podemos decir de dos formas, o el rey del bando fuerte esté en la columna B o el rey del bando débil esté un poquito más apartado. Esta sería la posición que podríamos llamar corte horizontal perfecto en la columna de torre. Con los reyes enfrentados a una distancia en oposición, a una distancia de 2 filas y con el peón en la misma fila. En este caso, la cuarta. Y esta es la primera posición en la que nos vamos a extender un poco más en el análisis. Las demás prácticamente se va a tratar de presentar las posiciones y compararlas con esta. Y creo que la posición más importante para este final y una posición de esas que yo llamo posición límite. Esta es la posición en que si juega el bando del peón gana y si juega el bando sin peón hace tablas. Vamos a analizar primero el procedimiento ganador si comienzan las blancas el bando que tiene el peón. La única jugada que gana es avanzar el rey para apartarlo del posible jaque de la torre negra que le obligaría a entrar en la columna de torre. Después de apartar el rey, ya las blancas están en condiciones de empezar a avanzar el peón. Las negras pueden molestar dando jaque. También es necesario para las blancas, de momento, apartarse un poquito más del peón para cuando se pongan delante dejarle 2 pasos abiertos. Por lo tanto, debiera la casilla C6. Si se coloca delante del peón, sería tablas. Nuevo jaque, por ejemplo, ahora podría ir a la casilla B6. Nuevo jaque, y ahora el rey va a la casilla D7, dejando abiertos 2 pasos al peón. Hay que tener en cuenta que en cuanto el rey del bando fuerte se ponga delante de su peón, el rey del bando débil se puede acercar. No en las filas, pero sí en las columnas. Puede pasar ahora a la columna C, estando más cerca del peón, aunque no se podría acercar totalmente a él, impidiendo algunas maniobras de la torre blanca. Por lo tanto, es importante para las blancas colocar su rey lo más avanzado posible, por lo menos 2 filas, dejando 2 filas libres entre el rey y el peón. Ahora las negras realmente tienen muchas jugadas, todas llevan a la misma situación. Posiblemente se puede considerar que la línea de mayor resistencia sería llevar la torre para empezar a dar ahora jaques laterales, aprovechando que podríamos decir aquí las negras tienen la efectividad lejana. Las blancas entonces aprovechan para avanzar el peón, que todavía puede avanzar otra casilla, y entonces las negras podrían empezar con los jaques laterales. La única forma para el rey blanco de escapar de esos jaques es regresar y situarse detrás del peón, y de hecho lo que tiene que hacer. Prepararse, bueno, a la altura del peón. La torre en este momento, la torre negra, ya no puede dar más jaques y el peón está amenazando avanzar. Ahora tendría que prepararse, pues lógicamente, para dar jaques
por atrás, puesto que por delante no tiene espacio. La torre volvería nuevamente a amenazar dar jaques por detrás. Ahora el peón puede avanzar a la sexta fila y los jaques por detrás rápidamente perderían su eficacia. Puede empezar, puede preparar jaques laterales deteniendo el peón, puesto que si el rey lo quiere apoyar, puede empezar otra vez a dar jaques, pero entonces, como sucedía en el otro corte horizontal, hay varios aspectos paralelos en el corte horizontal del peón de torre y el corte horizontal contra los peones. Como sucedía en estos otros cortes horizontales, la torre blanca puede avanzar una fila manteniendo el corte del rey negro. Y ya desde la sexta fila el progreso es muy sencillo. Aunque la torre negra se prepare a dar jaques por atrás, lógicamente esos jaques acaban muy pronto. Bien, de este modo vamos a volver a la posición inicial porque es muy importante y porque la vamos a analizar ahora comenzando a jugar las negras. Esta es la posición límite que nos interesa recordar, con los reyes enfrente, a 2 columnas de distancia. El peón en la misma fila, mismo grado de avance. Y el corte horizontal, que podemos llamar perfecto. Las blancas ganan con el peón en la cuarta fila si les toca mover. Las negras, en este caso el bando que no tiene el peón, hace tablas si les toca mover a ellas. Lógicamente con el peón más avanzado también se gana. Con el peón una fila más atrás ya no se gana, ni siquiera aunque le toque mover al bando fuerte. Bien, vamos a ver ahora qué pasaría si comenzaran las negras. Esto es bastante lógico el desarrollo de la partida, porque lógicamente les toca mover a las negras, hemos hecho un movimiento neutro, digamos, con la torre de las blancas para que les toque a las negras. Si les toca a las negras, pues van a dar jaque. Claro, obligando al rey de las blancas a situarse en la columna de torre. Y después de este jaque, pues parece más prometedor para las blancas avanzar el rey. En ese momento, la mejor jugada para las negras es acercar su rey, que ahora está cortado horizontalmente, pero muy cerca de la columna en la que está el peón. Ahora las blancas podrían progresar, como pues por ejemplo con rey a6, también con torre b5 podrían intentar progresar. Vamos a intentar primero torre b5, vendremos las dos variantes. La torre se aparta, la única jugada para progresar ahora sería rey a6. Ahora las negras realmente tienen varias jugadas para hacer tablas. Una forma es dar jaque, por ejemplo, y cuando el peón avanza a la quinta fila, la torre negra se sitúa atacando el peón. Vemos que aquí es fundamental que el rey esté impidiendo que la torre blanca ofrezca tablas. El rey blanco no puede moverse porque perdería el peón y las blancas aquí ya no tienen ningún progreso. Bien, el momento en que las blancas podrían hacer otra jugada para intentar progresar sería, bien, vamos a ir un poquito más atrás, vamos a hacernos un lío, damos al jaque y nos acercamos. Hemos hecho la jugada rey a6, bueno, pues no, perdón, hemos hecho la jugada torre b5, pues vamos a hacer ahora la jugada rey a6, que sería la otra posibilidad para progresar. Las negras pueden esperar, ya hemos dicho que en esta variante, una vez que han acercado el rey, no están tan obligadas a acertar con jugadas únicas, puede avanzar. Ahora sí, ahora las negras deben dejar de esperar. Vamos a hacer una jugada de espera para verlo. Si lo hicieran, el rey avanzaría y luego el peón volvería a avanzar. En este momento, cuando el peón llega a la quinta fila, la torre se debe preparar para dar los jaques laterales. Lógicamente, la única forma de evitar los jaques laterales sería llevar la torre para cubrirse y entonces llegamos nuevamente a la posición que ya hemos visto en la otra variante. La torre desde aquí
La torre negra desde aquí deja tocado el peón. No se puede mover el rey, no se puede mover el peón. Y la torre blanca tampoco puede hacer ninguna jugada que signifique ningún progreso. Así pues, vamos a volver por última vez a la posición inicial, que es la más importante de este vídeo y de este tipo de final del corte horizontal con el peón de torre. Y la vamos a volver a ver. Peón de torre en cuarta, reyes en oposición, torre blanca cortando horizontalmente, corte que vamos a llamar corte horizontal perfecto. Si juega el bando del peón gana, si juega el otro bando hacia tablas. Este es el final más importante de esta serie. Los otros, vamos a ir más, son bastante fáciles de comprender habiendo visto. Si con el peón en tercera, el bando del peón no gana, ni aunque le toque mover. Vamos a ver por qué motivo. El rey avanza, las negras, perdón, hacen los mismos jaques y las blancas hacen la misma maniobra, sitúan a su rey 2 filas por delante y ahora la torre negra se prepara a dar los jaques laterales. De tal manera, cuando el peón avanza, el rey, ese tiempo que el peón blanco tiene que gastar en avanzar hasta la quinta fila, pues el rey negro lo aprovecha para acercarse. Lo cual va a servir, ¿para qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Ahora tenemos jaques laterales. Y ahora tenemos la posición que se alcanzaba con el peón en cuarta. La torre de los jaques laterales y el rey blanco, el rey del bando del peón, se ha refugiado de los jaques laterales en la fila en la que está su torre. Pero en este caso es la cuarta. Ahora la torre se aleja para dar jaques por detrás y cuando el peón avanza, sorprendentemente, en ese momento regresa. Cuando parecía que se empezaba a dar jaques, la torre blanca iba a conseguir cubrir a su rey. La torre regresa en este momento. Lógicamente esta posición con el peón en torre, en séptima, pues se convertiría en una dama. Ahora el peón está atacado y no hay manera de defenderlo sin recibir otra serie de jaques laterales que solo sería interrumpida nuevamente por un ataque al peón. Así pues, con el peón en tercera, incluso jugando el bando que tiene el peón de ventaja, no puede ganar. Con esta posición ya hemos complementado bastante conocimiento teórico del corte horizontal perfecto con el peón de torre. Vamos a ver qué pasa con el peón en quinta. Con el peón en quinta, lógicamente, si juega el bando del peón ganará. Hay excepciones, hay paradojas muchas veces en los finales, pero en este caso no es así. Si gana con el peón en cuarta, también gana con el peón en quinta. Y si le toca el bando de la torre, también hará tablas, porque los jaques por detrás obligan al rey a ponerse delante del peón inmediatamente y de hecho se llegaría inmediatamente a posiciones que ya hemos analizado con el peón en cuarta, porque el rey tendría que colocarse inmediatamente delante del peón y no podría avanzar a tiempo para salir de esa posición. Bien, vamos a ver por lo tanto si jugaran el bando del peón y ganaría con bastante facilidad. Lógicamente avanzaría el rey, jaque, nuevamente la misma maniobra que ya hemos visto y ahora pues hay una jugada que facilita mucho la victoria, que es cubrirse con la torre. Con esto habríamos estudiado todas las posiciones de lo que podríamos llamar el corte horizontal perfecto con el peón de torre. Vamos a considerar otra situación menos favorable para el bando del peón y que lógicamente tiene que terminar en tablas, pero por comparación con los otros peones que no son el de torre, que lo llamaremos en este caso el corte horizontal imperfecto. En este caso el rey está cortado en la misma fila. Aquí la diferencia entre perfecto e imperfecto la hacemos un poco diferente con los otros peones. El rey está cortado en la misma fila, pero está una columna más cerca del peón de torre o del rey rival. De tal manera que el rey del bando fuerte no tiene posibilidad de maniobrar ni por la izquierda, porque el tablero se acaba, ni por la derecha, porque el rey se lo está impidiendo. Este tipo de posiciones son tablas sin prácticamente ninguna posibilidad de
de crear problemas. Y vamos a ver tipo de posición también que puede tener su interés con este tipo de corte, pero la torre mal situada por la parte frontal. Este tipo de posición con la torre negra situada por atrás, ya acabamos de decir que es tablas, pero con la torre mal situada por delante hay alguna posibilidad más de ganar. Aquí la situación límite está con el peón en la sexta fila. Con el peón en la quinta fila siguen siendo tablas. La torre blanca podría, por ejemplo, aquí para intentar progresar, coger la sexta fila, porque esto le asegura avanzar su peón a la sexta y avanzar el rey, pero ni siquiera eso es suficiente. Las negras prácticamente pueden esperar en esta posición. Y cuando el peón avanza a la sexta fila, jugar la torre, esta es una jugada realmente sorprendente, pero deben jugar la torre a la segunda fila, para que cuando las blancas hagan rey a5, poder mover la torre por la segunda fila, pero evitando la jugada a7. Es decir, en esta posición, si la torre negra tuviera en la casilla G8, jugada a7 ganaría. Pero al estar en la segunda fila, las blancas no tienen ningún progreso. El peón no puede avanzar porque sería capturado. El rey prácticamente no puede mover y los jaques de la torre blanca permitirían al rey negro situarse mejor. Así que no hay progreso ninguno. Por el contrario, ya es la última posición que vemos. Por el contrario, si el peón está en la sexta fila, con este tipo de corte y con la torre del bando débil frente al peón, la posición es ganadora. Es bastante fácil comprender por qué. Vamos a hacer la misma maniobra que hemos hecho en el anterior final. Y, claro, lógicamente, ahora la torre negra no tiene movimiento. Habría que sacarla de la posición de bloqueo del peón y entonces el peón avanza. Ahora la torre, bueno, podría todavía irse a la octava fila y evitaría la coronación en una jugada, claro, porque amenazaría mate, pero rápidamente el rey apoyaría a su peón y coronaría con facilidad. Bien, hemos visto todas las posiciones, vamos a recordar la más importante, esta es la posición más importante que hay que visualizar. Los reyes en oposición, el límite está en la cuarta fila. Si juega el bando del peón, gana. Si juega el bando sin peón, hace tablas. Espero que este añadido al estudio del corte horizontal sea de gran utilidad, puesto que he visto muchas partidas con errores, debido probablemente a la fama que tiene el peón de torre de que jamás se gana. Bueno, pues hay que recordar que con el peón de torre, si conseguimos el corte horizontal, hay algunas opciones de ganar. Si no tenemos otras opciones especiales, como puede ser que el rey del rival esté muy lejos cortado, pues podemos esforzarnos por conseguir el corte horizontal porque da algunas opciones de ganar. Muy bien, pues buenas tardes y nos veremos en próximos vídeos.